Presta mucha atención porque después de este movimiento de Bitcoin, el mercado no ha tocado techo todavía. ¿Va a comenzar el próximo gran movimiento alcista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Mara compra más Bitcoins y supera un hito en la tasa de hash. Bitwise predice que 5 unicornios cripto lanzarán una IPO en 2025. Roger Ver, la extradición por evasión fiscal de Estados Unidos podría ser una represalia política por su defensa de las criptomonedas. Coinsec debutará en el Nasdaq. Travala lanza una reserva en Bitcoin y AVA. Coinshares prevé un auge de las soluciones de rendimiento de Bitcoin para 2025. En Argentina, Arca y ex-AFIP retiran la resolución que regula los criptoactivos. NISE presenta ETF de Bitcoin y Ethereum de Bitwise. Asociación de Brigadas de Bomberos de Kenia se convierte en el primer sindicato laboral en poseer Bitcoin. Auditor de Alabama establece una reserva en Bitcoin. MicroStrategy entra en el Nasdaq según Bloomberg. Y fondo de inversión destaca el papel de Bitcoin en el surgimiento económico de El Salvador. Pero antes vamos a estar revisando la situación de Bitcoin a nivel técnico. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos estado trabajando esta estructura operativa tras haber visto un par de uptrends sobre la zona de la resistencia, llegando a reingresar en la estructura operativa y limpiando zona de mínimos internos. Comentábamos que el precio podría estar consolidando el reingreso tras el intento de ruptura posterior de la zona de la resistencia, pero veíamos que a medida que iba acercándose el precio al lunes y sobre todo en la apertura, iba poco a poco perdiendo esta zona de soporte que teníamos sobre los 99.630 y tras esto terminaba consolidando un reingreso que nos puso como primer objetivo visitar la zona media de la estructura, que es en torno a los 95.109. En esta zona operativa ya empezábamos a ver cierta presión compradora, como podéis observar. En esta zona operativa estaba dejando mechas bastante grandes con picos de volumen también relativamente significativos y veíamos cómo esta presión compradora luego continuaba a pesar de las ventas de la zona del VWAP. Por lo tanto, estábamos viendo una cierta absorción por parte de los compradores. Eso sí, comentábamos que probablemente podríamos llegar a tener aquí una compresión y que lo más importante durante las próximas horas iba a ser estar pendientes de ver qué zona operativa terminaba rompiendo, ya que esa ruptura nos podría estar anticipando la dirección del próximo movimiento de Bitcoin. Como podéis observar, finalmente la ruptura que ha sido es la de los VWAPs. Esta zona operativa la ha terminado rompiendo y tras romper esta compresión, como veis, el precio rápidamente vuelve a atacar zona de resistencia y no de cualquier forma, ya que estábamos viendo también aumento significativo en el volumen y durante la propia ruptura, lo que nos estaría indicando también una cierta intencionalidad alcista. A partir de ahí, después de la ruptura, cuidado porque hemos tenido ya un potencial test de consolidación de la ruptura y parece que el movimiento intenta continuar, pero aquí estamos viendo una cosa muy importante y es una divergencia entre el precio y el volumen en esta vela de aquí. Mirad qué pico de volumen estamos viendo y cómo el cuerpo de la vela es muy pequeño. Probablemente ya han tomado ciertos beneficios después de este movimiento alcista y no me extrañaría que este movimiento de aquí no sea un test de consolidación, simplemente sea un pequeño retroceso y que todavía tengamos que ver algún test de consolidación que nos dé más confianza de cara a valorar la continuación alcista fuera del rango. Por otro lado, además es importante tener en cuenta que, aunque considerásemos esto el test de consolidación, en caso de haberlo considerado, una vez hemos alcanzado el primer uptrend que teníamos aquí en la zona de los 102.025, ya tendríamos que proteger la operativa porque sobre estos niveles podríamos volver a ver presión vendedora como lo vimos en este momento y que por lo tanto a partir de aquí el precio pueda llegar a rotar por ese aumento de ventas en lo que es Bitcoin. Pero bueno, como os digo, estamos identificando algunas señales de debilidad en el corto plazo que podrían hacer que tuviésemos una pequeña corrección. Lo ideal sería que la corrección llegase hasta la zona de la anterior resistencia para ver si en este caso la termina consolidando como un soporte y a partir de ahí podríamos estar valorando compras si vemos esa presión compradora en búsqueda de nuevos objetivos alcistas. ¿Qué objetivos serían? Pues bueno, el primero ya lo hemos alcanzado, por lo que esta zona operativa la descartaríamos y la siguiente zona objetivo pues obviamente
obviamente va a ser el máximo histórico, que serían los 103.860. A partir de ahí no tenemos ninguna otra zona operativa y tendríamos que ir haciendo un análisis continuado en el tiempo para poder ir sacando conclusiones de cara a ver potenciales zonas donde tomar beneficios o ir protegiendo la operativa. Además, otra cosa también muy importante es el cómo se podría estar desarrollando esta estructura, porque si finalmente tenemos la ruptura de la resistencia y la consolidación para iniciar un movimiento de continuación alcista fuera del rango, además estaremos viendo un fallo estructural en lo que es la estructura. ¿Esto qué significa? Que estaríamos viendo agresividad compradora y por lo tanto también esperaríamos un movimiento agresivo posterior después de haber roto el equilibrio. Así que podría ser un movimiento alcista bastante agresivo. El problema puede venir si vemos que el precio termina limpiando zona de máximos y que tras esto vuelva a reingresar en la estructura. Esto podría hacer que valoremos este movimiento como una potencial limpieza, pero de momento no es lo que estamos viendo, así que eso quedaría en un segundo plano y vamos a centrarnos primero en ver si consigue consolidar esta resistencia como un nuevo soporte. Además, a medida que vaya avanzando el precio, pues también se irán ajustando los VWAPs y probablemente podríamos incluso llegar a tener algún tipo de confluencia sobre esta zona operativa y en ese caso incluso podríamos llegar a ver también un extra de presión compradora debido a esa confluencia. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Aquí de primeras ya estoy viendo algo bastante interesante y es que el indicador de tendencia ha estado marcando tendencia alcista con un nivel 3, lo que pondría como objetivo el buscar zonas con grandes liquidaciones. Desde este punto veíamos cómo el precio continuaba con ese movimiento alcista en búsqueda de las primeras zonas, pero todavía sigue quedando liquidez, lo único que hemos visto que ha desaparecido esa señal en el indicador. Estaríamos viendo esa liquidez desde los 102.100 prácticamente hasta los 103.095 aproximadamente. Y también hay aquí un poquito en los 103.780. En zona de longs no estamos viendo ninguna zona operativa que podamos destacar. Respecto a la liquidez de 100X, tenemos aquí en los 103.770. Tenemos también aquí en 50X en los 101.715 y un poquito en los 102.945. Respecto a la liquidez de 25X nos hemos quedado cerca, pero todavía no hemos alcanzado la zona que más liquidez tiene. Esta sería desde los 102.355 hasta los 103.139 aproximadamente. Y luego respecto a la liquidez de 10X, pues ni siquiera nos hemos acercado. Todavía está un poco lejos, pero vemos que aumenta bastante la liquidez desde los 104.666 en adelante. En Bookmap comentábamos en vídeos anteriores cómo habían compras en los 95.000. Estas fueron absorbidas, pero luego veíamos volumen de compras en los 94.050 aproximadamente y estas las han terminado retirando antes de que el precio las pueda llegar a absorber. Sí que vemos que se mantienen las compras en los 90.000 y después de iniciar este movimiento alcista parece que metieron compras en los 96.000 y en los 95.000... 95.000, sí. A intentar defender al precio durante esta pequeña corrección. En The Kingfisher vemos aquí una zona de liquidez en zona de shorts bastante curiosa porque está muy lejos. Estaría en los 141.550, que ya me dirás tú en qué momento se carga esta liquidez porque de momento nos queda bastante lejos. Pero luego cerca del precio podríamos destacar esta otra zona desde los 98.500 hasta los 95.470. Luego, en los CVDs estamos viendo también bastante movimiento en el día de hoy. Veíamos aquí compras fuertes por parte de Binance, tenemos aquí algunas ventas por parte de Coinbase, ventas por parte de Bybit y Bitget también, compras fuertes por parte de Bitfinex acompañando a Binance y luego también algunas compras, pero yo diría que la más fuerte estuvo después por parte de Kraken. Bastante movimiento en general, yo diría que en este caso siendo un poco negativo, o sea, con saldo negativo me refiero, terminando con más ventas que compras, aunque vemos que por ejemplo Bitfinex sí que cargó bastante. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs, en estos 100.905 aproximadamente, en estos 100.045 y desde los 98.530 hasta los 97.630. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 98.742. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos
tenemos para hoy. Marathon Digital Holdings ha adquirido más Bitcoin, incrementando su reserva a 40.435 bitcoins, con una inversión reciente de $1,1 millón, lo que también les permitió alcanzar una tasa de hash de 50 exahashes por primera vez. Bitwise Asset Management ha predicho que 5 startups de criptomonedas valoradas en más de $1.000 millones realizarán una oferta pública inicial en 2025, lo que refleja una creciente madurez en el sector. Roger Ver, conocido como Bitcoin Jesus, enfrenta una posible extradición a Estados Unidos por cargos de evasión fiscal. Se especula que estas acusaciones podrían ser más bien una represalia política debido a su prominente papel en la promoción de las criptomonedas. La plataforma de intercambio de criptomonedas japonesa Coincheck está planificando su debut en el Nasdaq. Travala, una plataforma de viajes que acepta pagos en criptomonedas, ha anunciado la creación de una reserva en Bitcoin y AVA, el token de su propio ecosistema, para facilitar y asegurar las transacciones de viajes. CoinShares espera que para 2025 el mercado vea un aumento significativo en productos financieros que ofrezcan rendimientos sobre Bitcoin debido a las crecientes aplicaciones de DeFi y a los avances en la infraestructura blockchain. En Argentina, la Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la ex AFIP, han decidido retirar una resolución que regula los criptoactivos, lo que podría significar un cambio en la política fiscal hacia las criptomonedas. La Bolsa de Nueva York ha solicitado la aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin y Ethereum propuesto por Bitwise, lo que podría facilitar la inversión institucional en criptomonedas. La Asociación de Brigadas de Bomberos de Kenia ha adoptado Bitcoin como parte de sus reservas financieras, siendo pioneros entre los sindicatos laborales en el uso de criptomonedas. El auditor del estado de Alabama ha anunciado la creación de una reserva en Bitcoin, sugiriendo una adopción gubernamental de las criptomonedas para diversificar sus activos financieros. MicroStrategy, una empresa conocida por sus inversiones masivas en Bitcoin, ha sido incluida en el índice Nasdaq, lo que subraya la creciente influencia de Bitcoin en el mercado corporativo. Un fondo de inversión ha subrayado cómo la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador ha impulsado el desarrollo económico del país, señalando un modelo potencial para otras naciones en desarrollo. Respecto a Ethereum, ayer comentábamos cómo reingresaba parcialmente en otra estructura que tuvimos, pero que ahora mismo a nivel operativo no podíamos establecer mucho más de cara a buscar oportunidades. Como veis, el precio tiene un movimiento muy similar al de Bitcoin, en este caso yo diría que incluso siguiendo bastante lo que es el camino que está marcando Bitcoin, así que de momento a nivel operativo no creo que tengamos mucho que hacer. Sí que creo que es importante que hayamos vuelto a ver otro rechazo a esta zona operativa, porque demuestra esa presión compradora que estuvo apareciendo ya sobre estos niveles, y lo más importante es que el precio no ha buscado equilibrio sobre estos dos nodos que tenemos aquí, que os recuerdo que teníamos uno en los 3.595 y teníamos otro en los 3.705. Pero después de haber visto este rechazo, podría incluso intentar buscar equilibrio sobre los 3.857 y lo que sería mejor sería que lo buscase sobre los 3.990. Tendremos que esperar a que desarrolle otra estructura operativa para poder buscar oportunidades en el mercado. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, ya comentábamos ayer cómo habían dejado un poco de liquidez sobre esta zona de los 3.467 y luego en zona de shorts tenemos varios niveles por aquí, los 4.050 y los 4.128. Respecto a la liquidez de 100X vemos en estos 4.030. Respecto a la liquidez de 50X tenemos en estos 4.050. Respecto a la liquidez de 25X tenemos en estos 4.135. Y liquidez de 10X pues nos queda lejos porque tenemos en los 4.230, en los 4.250 y en zona de longs tenemos desde los 3.365 hasta los 3.242.
En el multibook veíamos que aparecían compras a defender al precio de Ethereum en los 3.540. Estas creo que en parte sí que fueron absorbidas, pero bueno, si no se absorbieron todas, se terminaron retirando. Y luego el volumen de compras que veíamos en los 3.300 lo han terminado retirando también. Y en los mapas de The Kingfisher de Ethereum tenemos liquidez desde los 3.700 hasta los 3.587.